Sergio Anaya, dos presuntos delincuentes abatidos este fin de semana en Cajeme. Así es, Luis Alberto, un hecho más de sangre aquí en Cajeme, ocurrido el sábado por la tarde, alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando elementos de seguridad pública municipal, apoyados por un destacamento de la Marina, siguieron a unas personas, a unos automovilistas, quienes al pedirles que hicieran alto no obedecieron y enfilaron a toda velocidad por la salida sur de la ciudad, en la carretera que lleva a Navojoa, pero aquí apenas a unos 3-4 kilómetros de Ciudad Obregón, donde se desató pues el enfrentamiento armado, y como resultado de dos personas resultaron muertas, ¿no? Estas personas civiles no han sido identificadas, y en un principio se levantó un fuerte rumor propio de la situación que estamos viviendo, tú la conoces muy bien, sobre la posibilidad de que hubieran sido personas ajenas a los hechos, es decir, las llamadas víctimas colaterales, pero esto solo era un rumor que sin embargo no ha sido desmentido ni corroborado por las autoridades. El informe sobre el hecho es muy escueto. Seguridad Pública dice resultaron abatidos 2 presuntos delincuentes, y sin embargo no hay identificación de los presuntos delincuentes. Algo que ocurre cuando se den estos casos, de inmediato se presenta la identificación y la posible ficha que puedan tener los abatidos. En este caso solo se habla de presuntos delincuentes, y en eso estamos aquí esperando pues que se corrobore la identidad de estas personas, ¿no? ¿De quién se sospecha que pueden ser los abatidos? Es muy delicado lo que estás comentando. Te digo, está en el aire eso. Quienes pasaban, porque déjame comentarte, era una hora muy transitada ahí, una hora donde había mucho tráfico de personas entrando, saliendo de la ciudad. Te repito, estaba esto como a 3-4 kilómetros del ingreso a Ciudad Obregón, y los que estuvieron allí como testigos dicen que en un momento dado hubo tal confusión que hubo enfrentamiento, que un carro salió hacia la cuneta, y allí quedaron las 2 personas sin vida. Insisto, no hay un dato fuerte todavía sobre la identidad de los 2 abatidos. Se habla solo de presuntos delincuentes. Sí, me queda claro, pero que no los han identificado, pues la autoridad no ha dicho, a ver, Carlos N., Luis G., es decir, como lo... Exactamente, como suele suceder. Por eso quise hacer énfasis de quién se sospecha que serían los abatidos, si pudieran ser ciudadanos, pero estamos en los supuestos, en los pudieran. Y a mí ese periodismo no practico, pero es muy importante lo que dices, obvio, no te estoy cuestionando a ti, mi querido Sergio, al contrario. No, todos estamos a la espera de que se confirme la identidad de las personas fallecidas. Sí, exactamente. A ver, veremos frente a qué estamos, porque sí es delicado, ojalá que se aclare. Gracias, Sergio. Hasta pronto. Contacto. Y en Caborca, enfrentamiento en la carretera Cerro Prieto-Sáric. Luis Castillo, ¿quién murió? Vaya fin de semana. A ver. Muy buenos días, Luis Alberto. Efectivamente, hubo un enfrentamiento. 2 camionetas se trasladaban, obviamente traficando con personas de Altar, posiblemente de Altar, que es el punto donde muchos migrantes llegan y son escondidos, son resguardados, digamos, y después ya programan su salida. Iban con rumbo a la frontera, estas 2 camionetas, y sufrieron una agresión a la altura del Cerro Prieto, donde es municipio de Tubutama, ya muy pegadito al Sáric. Y en este lugar fueron atacados 2 camionetas, donde murió un niño de 4 años y una mujer de origen ecuatoriano, los 2. Y no se conoce con precisión hasta este día. Esto sucedió el jueves aproximadamente como a las 11 de la noche. Nos comentaban que hubo un fuerte movimiento de ambulancias, de militares, de policía, que por cierto tienen 2 retenes, uno de Estación Llano, casi llegando a Santana, y otro llegando ahí a Altar, donde se ven los militares ya con casas de campaña grandes y todo, hacen la parada todos, y siguen llegando este flujo de migrantes. En esta ocasión, 2 camionetas, una se incendió, así que no conocemos con precisión cuántos muertos en realidad hay. Una se incendió, hablan de 2 oficialmente, digo oficialmente porque yo tuve que comunicarme con ciertas fuentes
ahí en el altar para conocer qué es lo que había sucedido. Y aunque no ha habido un solo boletín, una sola información oficial, sabemos que es un niño de 4 años y una mujer. Hay por lo menos 10 heridos, dicen por lo menos 10 heridos, posiblemente sean más, que fueron trasladados a hospitales tanto a Caborca como a Magdalena. ¿Por qué Magdalena? Porque la carretera a Tubutama tiene un acceso a Magdalena y fueron ambulancias de todas partes por el enorme impacto que hubo de heridos y de fallecidos en este ataque. Entonces, ¿cuántos hubo? ¿El niño qué está confirmado? ¿El niño de 4 años? El niño de 4 años, sí, y una mujer, que no necesariamente sabemos que es su mamá. ¿Son de Ecuador los dos? ¿Son de Ecuador los dos? Son de Ecuador, son ecuatorianos. Así Una es. mujer y un niño confirmado, ¿la autoridad lo confirmó o nosotros lo confirmamos por otra vez? Nosotros lo confirmamos. La autoridad no ha comentado absolutamente nada. Yo no he visto un solo boletín de la Fiscalía General de Justicia del Estado. A ver, está delicadísimo esta información. Nosotros podemos sostener esto entonces, Luis, que hay 2 muertos. ¿Sí? ¿Y cuántos más hubo? No tenemos información. Hasta el momento no tenemos información. Yo supe que el viernes, ya por la tarde, estaban remolcando estas 2 camionetas, que por cierto, una de estas tipo Ben, que fue quemada, se quemó en el momento de los disparos. No sabemos en qué momento se quemó una de estas 2. Así que no sabemos si hay más personas atrapadas que han quedado heridas y que por las llamas murieron. Eso no lo conocemos, no tenemos esa información, pero sí sabemos que 2 personas han fallecido y más de 10 heridos. Por lo menos 10 heridos sí están confirmados, que fueron trasladados a hospitales en Magdalena y aquí a Caborca. Eso es la información que tenemos y no tenemos tampoco ningún comunicado. ¿Cuántos heridos en total? Tampoco 10 heridos. 10 heridos. 10 heridos, sí. Ojo, en ese tramo, 10 heridos, solo 2 muertos confirmados, no hay boletín. A ver, 2 hechos relacionados, los de Cajeme también, que no tenemos confirmado la identidad de los presuntos delincuentes abatidos, o si fueron ciudadanos, o a ver, autoridades de seguridad pública, estatal y fiscalía. Hay que aclarar, los que administran la información son ustedes. Y nosotros nos remitimos a los hechos inobjetables y es necesario aclarar, porque en ese tramo yo recuerdo con Sarik, no tenía que dar. Sarik, ¿recuerdas hace 2010 cuando fue lo del Valle de San Fernando? El triángulo complicado, hace 14 años, cuando empezamos a narrar la violencia aquí en Sonora, bueno, de regreso con Proyecto Puente, no daba ese tipo de noticias en Sarik. ¿Recuerdas? Ahora también revivió, aunque es el corredor, vaya, que sigue ahí con este tipo de situaciones delicadísimas. Conclusión, Tocayo. Conclusión, Luis Alberto, este tipo de ataques a migrantes, a camionetas, a gente que traslada a personas, es parte del mismo conflicto de la guerra, que hay 2 grupos en disputa muy fuertes. Ayer hubo otra balacera para el lado de Sonoita, pero son estos 2 grupos, uno de Sonoita y uno del Altar, que tienen enfrentamientos y matan este tipo de personas, van y les quitan, o sea, la mercancía, en pocas palabras, es la gente, van y la destrozan para que no sigan haciendo negocios. Son advertencias que se dan ahí, porque ahí sí no hay confusión, Luis Alberto. No hay nadie que esté viajando a estas horas por ahí, es suicida hacerlo. Entonces es una agresión con todo el propósito de lastimar y de bajar la carga, como dirían antes, que bajaban la carga de las marihuanas o lo que movían sus paquetes de drogas. Ahora son las personas, y esto es muy doloroso. Hay que buscar qué dicen los ecuatorianos en este sentido, los consulados o la embajada ecuatoriana, qué saben de este tipo de casos, porque Ecuador se ha convertido en un punto de exportación de personas. De muchos sudamericanos está llegando a las fronteras de aquí de Sonora. Ya lo vimos cuando en Sonoita, ahora el pasado mes de diciembre, mucha gente de Ecuador estaba haciendo filas para cruzarse a Estados Unidos. Pues qué delicada esta información, que se reactiva otra vez ese circuito, que aunque bueno, no ha dejado de tener actividad. Y reitero, urge la confirmación de las autoridades. Tenemos solo 2 hechos confirmados. ¿A ti cómo lo confirmamos, Luis? Porque luego nos rebaten y nos debaten y nos cuestionan, y obvio, yo por mi gente sí doy la cara, y cuando tenemos la razón nos detenemos, y cuando no, corregimos, punto, porque esto es periodismo. Bueno, yo estuve buscando algunas fuentes para el lado de Altar. Tengo algunos contactos, no te puedo decir así quiénes son, pero son gente muy seria que me confirman, los mismos rancheros, como gente de la comunidad que viven aterradas y que se dan cuenta de todo este desastre y cantidad de información, que a veces no damos a conocer
porque no podemos confirmarla como tal, pero de los enfrentamientos diarios que se sufre entre Sonoita y Caborca, los tramos de la carretera, entre Sonoita y todo lo que es la frontera, esta larguísima, y Sázabe, también son enfrentamientos prácticamente de todos los días, pero no podemos estar diciendo cuántos muertos o cuántos heridos, porque muchos ni siquiera nos pueden contar. Los vaqueros, los rancheros oyen estos disparos y reportan, pero pues aquí no aparece jamás la autoridad aprendiendo o haciendo algo. La cuestión es que eso se repite, pues siempre en Sonora. Sí. Yo recuerdo bien, Sari, ¿recuerdas? Porque nosotros hemos documentado muchísimo esto, desgraciadamente no es nuevo, la cuestión es que se repite. Me recuerdo 2010, 2011, cuando se empezó toda la ola de violencia también, que se empezó a descomponer ese circuito. Recuerdo que ibas en el Ocuca, muertes, se hablaba de 30 y tantas muertes, y la autoridad pues administra la información, en ese momento reportaba 8, pero la gente decía, no hombre, hubo como 30 y tantos. Es decir, siempre ha existido eso, desgraciadamente, por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque pues, la autoridad administra la información, desgraciadamente. Pero pues nosotros hacemos periodismo, no heroísmo. Así que cuídate mucho, por favor, mi querido Luis. Y además yo confío mucho en tu trabajo y en Sergio, en quienes tenemos años trabajando y sabemos del rigor, y cuando tenemos un error, reitero, lo corregimos, nos disculpamos, no somos perfectos, al contrario. Pero qué delicado esa muerte de niño ecuatoriano y la mujer, 10 heridos y no hay nada oficial. A ver hasta cuándo Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Fiscalía con estos hechos que deben de salir al instante, porque si no dejan el vacío, se llena con la información. Gracias, Luis, te mando un abrazo. Igualmente,